paramétricos y contrastes de hipótesis no paramétricos. En los contrastes de hipótesis paramétricos, una de los supuestos más importantes es que la distribución original de los datos es una distribución normal. En otras palabras, suponemos no que la distribución muestral del estimador, sino que la distribución de probabilidad de los datos originales es una distribución normal. Entonces, al nosotros hacer esos supuestos, nosotros tenemos que buscar algún mecanismo para profundizar o para tratar de evaluar ese supuesto, para tratar de inspeccionar ese supuesto. Entonces, que yo todavía no lo hemos visto, en la clase 4, en el documento que se llama C4, clase de pruebas de hipótesis para una población, existe en la página 8, un problema que dice, en una investigación de hábitos de gasto de alimentos entre amas de casa de una cierta comunidad, una muestra de 9 amas de casa nos da gastos semanales de 39,000, 53,000, 65,000, 52,000, 74,000, 54,000, 68,000, 54,000 y 63,000 colones. Aquí dice que pruebe que la media de la población difiere de 65,000 colones semanales, pero eso todavía no lo vamos a ver. Lo que les estoy planteando son estos datos. Entonces, les estoy dando estos datos que provienen de una muestra de 9 amas de casa con gastos semanales. Entonces, vamos aquí a la hoja de Excel. Tenemos esta hipótesis nula, esta hipótesis alternativa. Y aquí voy a escribir esos valores de mayor a menor. Voy a escribir esos valores de mayor a menor. Entonces, antes que nada, para los que no lo han copiado, por favor escriban rápido esta hipótesis nula, esta hipótesis alternativa, las instrucciones y un cuadrito con este encabezado. Les doy 2 minutos para ir despacio y con buena letra. Para ir despacio y con buena letra. Entonces, mientras van copiando, noten la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los gastos semanales provienen de una población con distribución normal. Aquí estamos analizando específicamente la bondad de ajuste a una distribución normal. Y noten además que hay una gran diferencia con el ejercicio que hicimos la vez pasada. El ejercicio que hicimos la vez pasada, teníamos una muestra de 241 segmentos de calle, pero ya estaban agrupados en una distribución de frecuencias. En cambio, aquí lo que tenemos son los datos separados, o sea, las observaciones desagregadas. Tomo los datos y los ordeno de mayor a menor. Tomo los datos y los ordeno de mayor a menor. Entonces, les doy también un poquito de tiempo. Aquí tienen el encabezado de esta tablita y vayan escribiendo estos datos.
Ok, entonces, lo primero es que ordenamos de mayor a menor. ¿Para qué? Porque el estadístico de prueba en la de Shapiro se denomina el W. Vamos a calcular el W calculado, después el W tabular, y en este caso vamos a necesitar la estrategia de zona de rechazo, de no rechazo, sencillamente porque la distribución muestral del estadístico W no es una distribución muestral específica, que podemos decir que es una distribución chi cuadrado, o una distribución normal, o una distribución T de student, o una distribución binomial, sino que el estadístico W tiene una distribución muy específica. Así que no nos va a quedar de otra que utilizar la zona de rechazo, de no rechazo. Y si ustedes quisieran aproximar el p-value, pero para efectos de nosotros no podemos calcular el p-value con las funciones de Excel. Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento? Bueno, aquí vean que tenemos la fórmula. El W calculado es B al cuadrado entre el S cuadrado, pero aquí yo lo voy a denominar la suma de cuadrados de Y. La suma de cuadrados de Y, para ser consistente con la terminología que vamos a usar en este curso. Y vean que la suma de cuadrados de Y es la variancia de Y por n menos 1. La suma de cuadrados de Y es la variancia de Y por n menos 1. Y ahorita regreso a esta forma. Así que, ¿cómo calculo este B? Este es el procedimiento. El B cuadrado, lo primero que voy a hacer es ordeno de mayor a menor y vean los colores. Tengo este 74 y este 49 lo puse en celeste. Este 68 y este 52 lo puse en verde. Este 65 y este 53 en rosado. Este 63 y este 54 en amarillo. Y este 54 que queda justo en el medio, lo dejo en blanco. ¿Qué hago entonces? Entonces tomo 74 menos 49 y me da 25. 74 menos 49 y me da 25. Después tomo los siguientes números. 68 menos 52 y me da 16. Después 65 menos 53 y me da 12. Y por último 63 menos 54 y me da 9. Este 54, vean que no tengo con qué restarlo. Yo podría decir que es 54 menos 54, que me da 0. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Profe, y eso sí, ¿por qué, digamos? ¿Cómo se llama eso? Excelente pregunta. ¿Por qué así? Lo que Shapiro y Wilks determinaron era que, recuerden que la distribución normal es una distribución simétrica. Y al ser la distribución normal una distribución simétrica, entonces lo que están tratando de hacer es hacer la resta de los puntos en simetría de esa distribución observada. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora hay unos valores AN que hacen que esas restas en los puntos simétricos reproduzcan una distribución normal. En otras palabras, estos ANs son los ANs tales que esas diferencias, suponiendo simetría, hacen que se aproxime a una distribución. Precisamente por eso, repito, por eso es que hago estas restas, aprovechando la propiedad de la distribución normal de ser simétrica. ¿Alguna otra pregunta? Ok, y ahora tomo estos ANs. ¿De dónde saco estos ANs? En mediación virtual, vean que aquí está la fórmula del B. El B es sumatoria desde igual 1 hasta K, de A sub n menos I más 1. K es la mitad de la muestra, por
yn menos y más 1 menos y sub i. En otras palabras, esos extremos. Y tenemos esta tabla. Repito, esta tabla está en mediación virtual. A ver, ¿quién me puede decir qué tamaño de muestra tenemos? Pongan en el chat. ¿Qué tamaño de muestra tenemos? 9, ¿verdad? Excelente, Iván. ¿Todos vieron que tenemos 9 datos? Ok, dado que tenemos 9 datos, escojo la columna n igual 9. Escojo la columna n igual 9 y estos son mis a sub i. Punto 500, punto 5888, punto 3244, punto 1976, punto 0947 y 0. Estos valores que tengo en esta tabla, que son en la tabla que Shapiro y Wilks determinaron, estos son los que transcribo aquí. Estos son los que transcribo en esta tabla. Repito, estos ANs los tomé de esa tablita. ¿Alguna duda? Les doy un rato para que lo escriban. Recuerden que yo las hojas de Excel no las comparto con los estudiantes porque creo que es una buena práctica que ustedes traten de tener su propia hoja de Excel y que pongan los datos, y así ustedes se acuerdan que hicieron. Y ahora tomo cada uno de estas restas y la multiplico por los AN. Tomo cada una de esas restas y la multiplico por AN. Por eso es que aquí tengo 25 por punto 588, vean la fórmula. Es 14.72. 5.19 es en realidad 16 por 32.44. 2.37 es 12 por 19.76. 0.85 es 9 por 0.0947 y 0 por 0 me da 0. La suma de esta columna es el B. La suma de esta columna es el B. Vean aquí la fórmula. Suma es el B. Ahora me hace falta la suma de cuadrados de Y. La suma de cuadrados de Y lo puedo hacer de esta forma. Vean que con la función, aquí con los datos, esto es la suma de Y. 532. La media, uso esta función, promedio B13, B21. La desviación estándar, uso esta función, desbest, esta fórmula. Y la variancia es, uso la fórmula var B13. Aquí estoy yendo un poco más rápido porque se supone que ustedes ya en los otros cursos vieron estas funciones de promedio, desviación estándar y variancia. Les doy un ratito para que las copien. La media, Profe, que es la que... perdón. Sí, dígame, César. En Adelante. desviación estándar, ¿puede ponerle un toquecito para ver cuál era? Claro Desbest. que sí. Ah, Desbest. ok. En español es desbest. Si la tienen en inglés es ST-Dev. Si lo tienen en inglés es ST-Dev.
ST. Qué raro, a mí me sale Desbest P y M. Sí, una es para la población y otro para la muestra. Entonces, creo que el que tiene que escoger es, creo que M. es del Best M. Sí. Ok, gracias, profe. Revise a ver si le da lo mismo. Igual con bar. Vean que aquí la fórmula de la variancia es bar. Y creo que también tiene bar M y bar P. Revisen que les da lo mismo. No lo copien, sino que usen las funciones. Profe, una pregunta, para la medida, ¿cuál fue la función que usó? Claro que sí. La que estoy usando es la que se llama promedio. Perdón. Promedio. Aquí sería desde B13 hasta B21 porque es donde tengo los datos. Profe, igual todos esos datos se puede sacar con el módulo de análisis, creo que es. Esos datos se pueden sacar con el módulo de análisis de datos, pero para este ejercicio prefiero que usen las funciones. Ok, listo. Sí. Gracias por las preguntas. Muy buenas preguntas las que han hecho. Ok. Entonces, aquí nos vamos. Y entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vean la función. Hago y sub i menos y barra. Es, aquí, perdón. Vean que es B13 menos signo de dólares B, signo de dólares 25. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la media. B13 menos signo de dólares B, signo de dólares 25. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad, vean que así yo puedo después jalar la fórmula, que es una de las ventajas que tiene Excel. En otras palabras, ya que hice la resta, yo busco la crucecita negra y calculo y nada más jalo. Vean cómo en todos los casos siempre resta el B25. Porque lo usé con signos de dólares. Creo que eso ustedes ya lo han usado en Introductoria 1 o 2. Entonces esto de las referencias fijas, yo lo voy a mencionar, pero voy rápido. Si necesitan que vaya más lento, me avisan. Profe, consulta, en esa columna sí hay que jalarla hasta abajo, la fórmula. Lo puede hacer así. Lo puede hacer paso a paso, pero lo más rápido es jalarlo. No, digamos, es que en las otras columnas anteriores, las tres primeras, digamos, antes de esa, no está hasta abajo la fórmula, entonces por eso pregunto. Excelente observación, Valeria. Muchísimas gracias. Todas estas que tengo aquí, las llegué hasta aquí porque esa es la fórmula del B. La fórmula del B es estas restas y entonces se multiplican por AN. Más abajo ya no tengo valores de la N. Así que si yo tratara de hacer multiplicaciones me daría un error porque todo se hace con base en las diferencias, o sea, en la mitad de la muestra, que son esas diferencias. Mientras que en el otro estoy hablando de toda la muestra porque esta parte ya es para calcular el denominador. Esta parte es para calcular el numerador. Repito, esta parte es para calcular el numerador y esta otra parte para calcular el denominador. José Pablo, que tiene la mano levantada. Sí, pero nada más, si podría poner un toquecito la variancia, es que para verificar el dato ahí. Ah, ok, claro que sí. Ahorita la pongo, acuérdeme y ahorita la pongo, porque ahorita la voy a necesitar. Entonces, no es que no le quiera responder, pero ahorita se lo pongo. Ah, no, tranquilo, profe. No, y otra preguntilla, ¿qué fue lo que hice en la Y menos llevar? Sí, me perdí. Aquí, sí, lo voy a poner aquí. El Y menos Y barra, tomo esta, aquí tengo el 68 menos B25 y lo pongo en signo de dólares porque aquí está el 59. Yo quiero que todo lo haga con respecto del valor que está en la celda B25. Entonces, si lo fijo con el signo de dólares, yo después puedo jalar la fórmula hasta el final. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, gracias a usted. Y Profe, por último, sí, dígame, David.
David. Es Brandon, que- perdón, sí. Ajá, sí, sí. ¿Cómo fue la parte que dijo de cuál es la parte del denominador y la otra del numerador? Ajá. Esta parte que tengo aquí, esta parte es para el numerador. Ok, gracias. Lo voy a poner aquí. Numerador es todo. Ahí. Es todo esto. Y el denominador es todo esto. Uy, ¿qué hice? No lo junté. Aquí está. Ok, ¿alguien más tiene la mano levantada? Vamos a ver quién es. Ana Paula, adelante, Ana Paula. Buenos días, profe. ¿Te puedo molestar con que coloques el Y menos Y barra? Claro que sí. Gracias. Ahí está. Perdón. Voy a poner aquí. Gracias, ¿Lista? profe. Listo, sí. Ok. Y ahora el Y sub I menos Y barra al cuadrado es elevar cada uno de estos al cuadrado. O sea, por ejemplo, este 7901 es F14 por F14. Vean que si ya lo hicieron en uno de estos, ustedes lo que pueden hacer es jalar la fórmula. Normalmente, ¿cuántos decimales utiliza usted para acostumbrarme? Los decimales yo a veces varío. Como pueden ver aquí, que tengo valores por debajo de 1, uso 4 decimales. Mientras que aquí, como tengo valores mayores, o sea, bastantes valores mayores a 1, utilizo 2 decimales. Pero para que les quede bien, usen entre 2 y 4 decimales. Hay una regla que después podemos discutir al respecto, pero les queda la libertad de ustedes. Ok, gracias por la pregunta. Ok, y vean que si yo después sumo estos, la suma de los Y sub I menos Y barra me da 592.89. Verifiquen que les da eso. 592.89. Le voy a dar primero la palabra a Génesis y después a Ana Paula, que no sé si es que no ha bajado la mano. A ver, Génesis. Dígame, Génesis. Creo que no tiene activado bien el audio porque no le escuchamos. Estoy hablando, no se le escucha. Ah, bueno, estoy hablando y no se me escucha, ya vuelvo. Bueno, aquí le esperamos. Bueno, mientras Génesis regresa, vean que esto que estamos haciendo, la suma de Y sub I menos Y barra al cuadrado, es lo que Shapiro y Wilks denominaron el S mayúscula al cuadrado. Y es lo que yo acabo de denominar como la suma de cuadrados de Y. Esta es la suma de cuadrados de Y. Y esto es lo que se usa precisamente en la fórmula. Vean que aquí estoy haciendo el 23.1339 al cuadrado y aquí estoy poniendo el 592.89 porque esta es la suma de cuadrados de Y. Pero aprovechando la pregunta, ¿quién era el que me había hecho la pregunta? José Pablo, creo, que era el que quería ver la fórmula de la variancia. Sí, sí, profe, sí. Ya lo expliqué, muchas gracias. Ok, aquí está la fórmula de la variancia. Vean que da 7411 y vean cómo en realidad no es necesario
esto yo lo hice para efectos pedagógicos, pero no es necesario hacer estas dos columnas, las del denominador. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan la variancia, esta fórmula de la suma de cuadrados de y puede ser la variancia por n menos 1. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados de y es el numerador de la variancia. Entonces, en lugar de hacer estas dos columnas que yo hice para efectos pedagógicos o para efectos didácticos, ustedes pueden tomar la variancia y multiplicarla por 9 menos 1. Vean cómo en ambos casos da lo mismo. Si ustedes hacen lo mismo, les daría igual. Pruébenlo tanto con Excel como con sus calculadoras. Y mientras tanto, le voy a dar la palabra a Génesis, que Génesis, no sé si todavía quería hacer la pregunta. Sí, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Ah, ya lo sé, es que ayer estuve probando algo con un audífono. No, prácticamente era como más de análisis, digamos. Eso quiere decirnos que la tabla ella nunca, digamos, en la parte del numerador nunca vamos a encontrar, bueno, nunca va a buscar datos negativos. Buena pregunta. Vamos a ver. El numerador del WC nunca va a poder ser negativo porque estamos elevando al cuadrado. Entonces, en ese punto, el W, como vamos a ver, siempre va a estar entre 0 y 1. El dominio de la función WC siempre va a estar entre 0 y 1. Sin embargo, la prueba de Shapiro se puede hacer con datos positivos y negativos. En otras palabras, si aquí tuviera datos positivos y negativos, usted siempre los ordena de mayor a menor y así hace estas restas. Entonces, en términos de los datos, usted sí puede tener valores positivos y negativos. En términos del W, al elevar al cuadrado, nunca va a poder tener un W negativo. ¿Con eso le contesto? Sí, perfecto. Ok. Ok. Entonces, vean que aquí también lo que voy a hacer es poner la información. Entonces, el B es 23.13, el S cuadrado es el 592.89 y el W calculado es el 0.903. Lo que me hace falta es el W tabular. Y el W tabular viene en otra tablita. Vamos a ver dónde tengo esa otra tablita. Aquí está. Esta otra tabla, repito, está en mediación virtual también. Ustedes la pueden buscar. Aquí lo que vamos a buscar es, aquí está el nivel. Entonces vean cómo aquí lo que tengo es el nivel de alfa. Este es el nivel de alfa. Si yo estoy usando un alfa de 0.05 y un tamaño de muestra de, vamos a ver, y un tamaño de muestra de 0.05, entonces lo que tengo como el W tabular es 0.829. Lo que tengo aquí es el 0.829. ¿Por qué el 0.829? Porque es un alfa de 0.05 y un tamaño de muestra de 9. Ese va a ser mi W tabular. Repito, esta tabla está en mediación virtual. Este va a ser el W tabular. Ok, entonces me devuelvo aquí. Vean que el W tabular lo pongo aquí. Es el 0.829. Y ahora dibujo una zona de rechazo y de no rechazo. ¿Por qué lo estoy dibujando como un rectángulo? No porque sea un rectángulo. En realidad, la forma de la distribución es algo parecido así. Donde aquí está el 0 y aquí está el 1. Lo que pasa es que no es muy claro cómo es la forma. Entonces, dado que esta forma varía,
prefiero hacerla como un rectángulo. Pero la verdadera forma de la distribución muestral es más o menos de esta forma. Así que vean que hago un rectángulo desde 0 hasta 1. La zona de no rechazo es 0.829. La zona de rechazo va desde 0 hasta 0.829. Y la zona de no rechazo va desde 0.829 a 1. Y el punto 903 cae en la zona de no rechazo. El punto 903 cae en la zona de no rechazo. Así que no rechazo. No hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el gasto semanal proviene de una población con distribución normal con una significancia del 5%. Profe, yo tengo una pregunta porque es que a mí me dio el WC, me dio 0.039. 0.039. Creo que es porque no le hago el b al cuadrado. A mí me Sí, pasó. es por eso creo que es eso, porque Sí. no elevó el cuadrado. Me faltó Sí. eso. Ok. Gracias a los compañeros por la colaboración. Son muy amables y los veo despiertos, eso es bueno. Que vengan un lunes a las 8 de la mañana con toda la energía del mundo. Muchas gracias, de veras. No, de veras, siempre que me puedan ayudar, yo les agradeceré mucho. Vean que entonces la respuesta sería: no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el gasto semanal proviene de una población con distribución normal con una significancia del 5%. Vean que Shapiro y Wilks, cuando se inventaron esta fórmula, ellos empezaron a hacer simulaciones y empezaron a determinar cuáles eran las probabilidades o los cuantilos en cada probabilidad. Estos son los cuantilos. Esta no es una distribución normal, ni una distribución chi cuadrado, ni una distribución T. Es una distribución específica para el W de Shapiro-Wilks. Si yo hubiera querido usar el método del p-value, no puedo calcular directamente el p-value. Lo único que sé es que el W calculado me da 0.903. Entonces vean que si yo tomo esta tabla y vean que aquí tengo el tamaño muestra de 9, el 0.903, vean que está entre este valor y este valor. El 0.903 está aquí. El 0.903 está aquí. Entre el 0.859 y el 0.935. Con esta tabla, lo único que ustedes podrían decir es que el p-value está entre 0.50 y 0.10. Y que como es mayor a 0.05, que es nuestro alfa, llegamos a la misma conclusión de que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que esta muestra de gastos proviene de una distribución normal. Yo no les voy a pedir que hagan esto, con hacerlo con zona de rechazo y no rechazo es suficiente, pero si ustedes me entendieron la lógica y entienden que la estadística es una disciplina de aproximaciones, entonces lo pueden hacer. ¿Alguien iba a participar? ¿Quién era? Sí, profe, permiso. Era para ver si podía repetir eso, por favor. Sí. Gracias. El W calculado me dio 0.903. Y sabemos que... aquí. Y el punto, tenemos un tamaño muestra de 9 y el 0.903 está entre 0.859
y 0.935. Así que el p-value sería la probabilidad de que W calculado sea menor a 0.903, porque la zona de rechazo está a mano izquierda. Esa probabilidad, lo único que podemos saber es que está entre 0.10 y 0.50. No podemos calcular el p-value exacto con esta prueba. Muchas gracias, profe. Ok, gracias a usted. ¿Dudas al respecto? Esta es la prueba de Shapiro. Yo la enseño porque yo la uso en mi vida cotidiana como estadístico. La uso en forma muy regular, pero no es la única. Vamos a hacer este mismo problema con los mismos datos, pero con la Kolmogorov-Smirnov. Vamos a hacer exactamente la misma prueba con los mismos datos, pero con la Kolmogorov-Smirnov. Vamos a decir aquí que los gastos semanales de hipótesis nula provienen de una población con distribución normal, y aquí vamos a tener que decir explícitamente cuál es el valor de la media y cuál es el valor de la desviación estándar. O sea, los gastos semanales provienen de una población con distribución normal, con media igual 59 y desviación estándar igual a 11. Y la hipótesis alternativa es que los gastos semanales no provienen de una población con distribución normal, con media 59 y desviación estándar igual a 9. Así que les doy tiempo para que copien esta tablita. Les doy tiempo para que copien esta tablita. Pero una pregunta, ¿hay que poner esa columna de orden 1, 2, 3, 4 así? O nada más es como para ponerlo. Yo la voy a usar para una fórmula. No es necesaria, pero yo la voy a usar para una fórmula. Así que si la pueden poner mejor. Lo más sencillo por esto es, ustedes escriben el 1, el 2, después se ponen aquí y lo arrastran. Si lo arrastran, les queda ya de una vez el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repito, ustedes pueden marcar el 1 y el 2. Buscan la crucecita, la jalan y así les queda toda la muestra. Les queda la secuencia, no la muestra, la secuencia. Profe, disculpe, ¿cuánto era que decía que era la desviación estándar? 9. 9, gracias. Vean que también, recuerden que este curso lo que vamos es a comparar pruebas de hipótesis. Entonces, estamos usando dos pruebas distintas para resolver el mismo problema. La prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y existen muchas pruebas más de normalidad. Ya un compañero de ustedes, ¿quién fue el que mencionó la Anderson-Darling? Yo, profe. Iván nos mencionó la Anderson-Darling, que es una variación de esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los econometristas utilizan mucho Anderson-Darling, y en la clase pasada alguien mencionó la Harke-Vera, que también los econometristas usan mucho la prueba Harke-Vera, porque tanto Harke como Vera, Harke y Vera son apellidos, eran econometristas, entonces se inventaron otra prueba. Vean las diferencias. En la prueba de Shapiro, yo no tenía que poner en la hipótesis nula cuál era la media y la desviación estándar. Con solo que yo dijera, los gastos semanales provienen de una población con distribución normal, es suficiente. Mientras que aquí tengo que ser explícito poniendo cuál es la media y cuál es la desviación estándar. La otra diferencia, como vamos a ver, es que esta es una prueba claramente no paramétrica. Y al ser una prueba no paramétrica, la distribución, como yo les había dicho, la distribución muestral del estadístico que vamos a usar, tampoco proviene o no está definida por alguna distribución conocida, como la normal, la F, sino que se determina a partir de
permutaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la prueba de Shapiro? Técnicamente lo que vamos a comparar es la frecuencia acumulada observada contra la frecuencia acumulada hipotética. Vamos a comparar la frecuencia observada, la frecuencia acumulada observada contra la frecuencia acumulada hipotética. Eso es lo que vamos a hacer. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en Shapiro no se pueden usar muestras más grandes de 1000? Excelente pregunta. Aunque todavía no hemos entrado en profundidad en este concepto, aunque ya lo mencionamos, porque la prueba de Shapiro es demasiado potente con n mayores a 1000. En otras palabras, hay una probabilidad muy alta de que rechace la hipótesis nula. Ok, listo. Mientras que la Kolmogorov-Smirnov, como ya habíamos dicho, es más conservadora, es menos potente. Entonces, con muestras más grandes, la gente es más frecuente que use la Kolmogorov-Smirnov. Gracias. Profe, perdón. ¿Sí? Dígame, Daniel. ¿Qué es el 49 menos 59 entre 9? Ya casi le digo. Ok. Ya casi le digo. Ok, listo. ¿Ya copiaron la tablita? David, adelante. Tal vez antes de empezar en esta de Kolmogorov-Smirnov, al final, en el ejercicio que acabamos de hacer de Shapiro, digamos, ¿a cuál conclusión fue que se llegó? Porque, digamos, en la tabla, el 10 y 50%, el 10 y 50 que usted decía era la probabilidad de que el dato que nos salía a nosotros estuviera entre esa zona, ¿o cómo fue? No, ese era una forma de aproximar el p-value. El p-value estaba entre .10 y .50, y como es mayor a .05, no se rechaza la hipótesis nula. La otra forma era decir, que fue la que yo hice, de que el W calculado cae en la zona de no rechazo, porque está entre .829 y 1. Entonces, al caer en la zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el gasto semanal proviene de una población con distribución normal. ¿Sí quedó claro, David? Sí, profe, gracias. Ok, gracias por la pregunta, porque creo que yo fui muy rápido, así que le agradezco mucho por la pregunta. Entonces, digamos, cuando ya tenemos toda la información, lo que revisamos es la columna del 0.05 para ver en dónde está, digamos, la zona de rechazo. Esa es la forma más fácil de hacer la prueba de Shapiro, correcto. Muchas gracias, profe. Y vamos a ver que con la de Kolmogorov-Smirnov es igual, porque no es un poco más complicado calcular el p-value. Ok, entonces regresamos aquí a la Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos los datos. ¿Cómo calculo la frecuencia observada? Son frecuencias acumuladas relativas observadas. Entonces, vean cómo lo calculé, y por eso es que hice la columna orden. Porque la probabilidad sería 1 entre n, o sea, 1/9. Y vean también que los datos ahora están ordenados de menor a mayor. Los datos están ordenados de menor a mayor. Aquí ahora sería 2 entre 9. Aquí sería 3 entre 9. 4 entre 9. Y aquí tendría mi frecuencia relativa acumulada observada. Mi frecuencia relativa acumulada observada. En la Kolmogorov-Smirnov prácticamente siempre va a ser así. Ahora, nada más para llamar la atención en algo. Así es como la calculo, pero vean que aquí tengo dos valores repetidos. 54 y el 54 sale, o el 54 aparece dos veces.
Eso a lo que nosotros denominamos empates. Esto es un empate. Entonces yo tendría que decir, bueno, este 54 se refiere al punto 44 o al punto 55.6. Porque este 54 es un ama de casa y este otro 54 es otra ama de casa. La teoría dice, y cuando usemos la computadora, usemos R, dice que cuando hay empates, hay incertidumbre en términos de cuál es la verdadera frecuencia observada. Y existen correcciones para ello. Aquí no vamos a ver esas correcciones, sino que vamos a dejar a R a que haga las correcciones pertinentes. Lo único que sabemos aquí es que si hay empates, no sabemos verdaderamente cuál es la frecuencia observada acumulada. Entonces, podríamos tener ahí un sesgo en nuestras conclusiones. Ok, ahora, necesito la frecuencia hipotética, la frecuencia teórica. Pero la frecuencia teórica se basa en la hipótesis nula. La frecuencia teórica se basa en la hipótesis nula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es estandarizar mis yes. Lo que voy a hacer es estandarizar mis yes. Así que este 49 menos 59 entre 9 es precisamente la estandarización. 49 menos la media, que es 59, entre la desviación estándar, es menos 1.11. El siguiente valor, el menos 0.78, es 52 menos 59 entre 9. El otro valor es 53 menos 59 entre 9. Y así sucesivamente. Pregunta, ¿por qué el 59? Ah, por la Excelente media, pregunta. por la media, ya me cuento. Por Listo, esta gracias. media esta desviación estándar. Pero gracias por la pregunta, porque eso es bueno que todos lo vean. Profe, una pregunta. La columna antes de esa, ¿cómo fue que se calculó? Es que se me pegó el internet de un toque mientras hacía el cálculo. Por eso es que tengo este orden. Entonces pongo, este 49 es la del primer valor. La probabilidad acumulada es 1 entre 9. La otra es 2 entre 9. La siguiente es 3 entre 9. La siguiente es 4 entre 9. Porque estoy ordenando los valores de menor a mayor. En términos de fórmula, por eso es que puse esta columna orden, sería 4 entre 9, donde 9 es el tamaño muestra. Ok, gracias. Con gusto, gracias por la pregunta. José Pablo, adelante. Sí, pero me perdí con la Z. ¿Cómo es que se calcula esos valores? Tomo cada uno de estos valores Ajá. y los estandarizo. Ah, ok, O perfecto. sea, este menos 1.11 es 49 menos mu entre 5. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Gracias a usted. Sí, realmente Z es de estandarización. Sí, no Sí. la había Z visto. es la estandarización, correcto. Profe, entonces, eso sería n de la fórmula y no de desviación, por decirlo así, porque es 9 Excelente se pregunta. repite. Sí, Ok. gracias César. Gracias César por la observación. Yo a veces tengo ese problema de que cuando me invento los problemas y los datos, se me olvida eso. En este F0, cuando divido entre 9 es porque es el tamaño muestra. En el FO es por el tamaño muestra. En cambio aquí es el 9 de la desviación estándar. Correcto. Gracias por la aclaración. Aquí es la estandarización porque 9 es la desviación estándar, es el 5. ¿Y por qué yo necesito estos zetas o estos zetas estandarizados? Bueno, para buscar las probabilidades. Cuando estábamos en presencialidad, los poníamos a usar las tablas y a que ustedes buscaran
la probabilidad acumulada en la tabla de la Z. Pero ahora que estamos usando Excel, usamos esta fórmula, la de la distribución normal estándar N. Vean aquí, sería distribución normal estándar, el Z, o sea, el de 8, y verdadero, porque yo lo que quiero es encontrar el acumulado. Distribución normal estándar, el verdadero, porque es el acumulado. Les voy a poner otra vez la fórmula aquí. ¿Ok? ¿Y por qué? Vean que aquí tengo este problema de que tengo los empates. El punto 289. Entonces, aquí la teoría dice que aquí estoy generando incertidumbre, aquí estoy metiendo C a la prueba. Y de lo que se trata es que voy a comparar el F0 contra el FH. Voy a comparar el F0 contra el FH. Profe, Dígame, Iván. ese uno de la última frase hipotética salió por, digamos, por la fórmula o usted lo puso así, uno a secas. Gracias, Sí, a mí Iván. también me Perdón. dio 0,9522. Sí. Me habían preguntado. Gracias, Génesis, y gracias, Iván. Sí, ese se me olvidó. Gracias que ustedes están atentos, que yo por hablar rápido se me olvida. Aquí nos pasa igual que con la x cuadrado y la g cuadrado. Recuerden que en la x cuadrado y la g cuadrado decíamos que la probabilidad acumulada de la última clase siempre tenía que ser 1 para reflejar que estábamos cubriendo toda la probabilidad. Entonces, siempre, aquí abajo tienen que poner el 1. La última probabilidad acumulada necesariamente tiene que ser 1. Listo. César dice que la x cuadrado. Sí, con la x cuadrado hicimos lo mismo. 8 cuadrado. Ahora, el delta sería la resta en valor absoluto entre F0 y FH. En valor absoluto de 0.111 menos 0.133. Aquí también, en valor absoluto, 0.22 menos 0.218. Y me da 0.004. Pueden arrastrar la fórmula. Vean que al final siempre les va a dar este 1. Digo este 0. Porque es 1. Y el omega es un poco distinto, porque es cruzado. Entonces, el primer valor que tengo aquí es el FH, el punto 133. Y el otro es en valor absoluto, 0.111 menos 0.218. O sea, es la resta de la frecuencia observada anterior menos la frecuencia hipotética de ese ritmo. Vean aquí la resta cruzada. Y siempre va en absoluto, ¿verdad? Y siempre va en absoluto, correcto.
Siempre va en absoluto. Este lo pueden jalar, la fórmula. Que yo no lo jalo porque ya los tengo. Y estas serían las diferencias. Esta es la columna del delta y esta es la columna del omega. Josué, adelante. Entonces, en el omega, el primero es igual a la frecuencia teórica, ¿era? El primer omega es igual a la frecuencia teórica, correcto. Ok. Porque es algo así como decir, es 0 menos 0.133 en valor absoluto. Como es 0 menos eso, en valor absoluto siempre va a ser la frecuencia hipotética. Listo, profe, gracias. Gracias a usted. Esta es la columna del delta, esta es la columna del omega. Los dejo que ustedes pongan la fórmula y que lo revisen. Profe, ¿por qué Dígame. era que la acumulada al final quedaba en 1, perdón? Al final en este acumulado necesariamente tiene que ser 1 para reproducir o para representar que estamos cubriendo a toda la distribución. Ok, listo. Gracias, profe. Ok, con gusto. Y entonces nuestro estadístico de prueba es el D max. Vean que yo estoy usando esta fórmula. Es el máximo entre estas columnas. Es el máximo entre estas columnas. Pero ustedes lo pueden hacer a ojo. ¿Cuál es el mayor valor entre todos estos? ¿Cuál es el valor mayor entre todos estos? Profe, Dígame, Brandon. la parte de omega, ¿cómo era el cálculo? Era, Ajá, véanlo. Lo voy a hacer. En la primera es el FH. Y en la segunda es en valor absoluto el valor de esa línea menos el valor anterior o la frecuencia observada anterior menos la frecuencia hipotética de esa línea. ok, gracias. Con gusto. Profe, a mí en el omega, en el último, me da diferente. Veamos por qué. ¿No será porque le hace falta el 1? No, si tengo el 1. Y no sé. A punto 111, ¿cuánto le da a usted? A mí me pasó, digamos, que yo quise en la columna de FH redondear a 1. No sé si tal vez lo está redondeando. Ella le va a dar un 1, pero recuerde que dije está redondeado. Entonces en los otros datos da diferente. Entonces tal vez hay que poner como el 1 absolutos, digamos, sin fórmulas. Esa es una buena observación. sí, sí. Aquí hay que escribir el 1, 1. Ujú. Lo ¿Cuánto tenía le dio redondeado. usted, Mari? Me había dado 0,063, pero era porque tenía el 1 Ah, redondeado. ok, No tenía el 1, digamos, absoluto. ok, ok. Vean entonces que el mayor valor entre todos estos es este. El punto 266. Y ese es nuestro estimador, nuestro estadístico de prueba. El D max es punto 266. El D max es punto 266. Y el D tabular, esta tabla también la tienen en el libro de Don Edgar y yo se las puse creo que se las puse en mediación virtual.
En la tabla de la Kolmogorov-Smirnov, busco N9 y el alfa de 0.05. El alfa de 0.05 es 0.432. Aquí, recuerden, estamos usando un alfa de 0.05, un tamaño de muestra 9, o sea, el D tabular es 0.432. Si quieren les doy, si no han bajado esa tabla, la pueden buscar. Les doy un tiempito, está en mediación virtual. La pueden bajar para que ustedes verifiquen. Es el más, también es lo mismo. Aquí no era porque fuera de delta. Se le llama D porque es de la diferencia. Entonces, no importa que hubiera sido del delta o del omega, se busca el más alto de las dos columnas. Porque es el D de diferencia. Ok, entonces aquí repito, tomé el punto 410. A ver, ¿quién iba a decir algo? Profe, ¿dónde es que está esa tabla? No, no la encontré. No la subí. Qué chapa que soy yo. Vamos a ver. Disculpen, también como tip, uno nada más pone en Google tabla de Shapiro y le sale. Sí, de hecho, gracias por la observación, porque así fue como yo la bajé. Está en la primera semana, profe, creo. Dice Shapiro, creo. Sí, está en forma de imagen, es. Tal vez por eso está moradito. Ah, está en forma de imagen, sí. Ah, Ven aquí, ok. tabla de Shapiro está en formato de PDF y la tabla de Kolmogorov-Smirnov está en formato de imagen. Sí, gracias. Está en la primera semana, la del 28 de marzo. Pero entonces me parece que es diferente. Bueno, no sé si tienen los mismos datos, pero es diferente, creo, la que usted tiene ahí. Tiene los mismos datos. Si usted se fija, tiene que buscar N9 y alfa de 0.05 y le da 0.43. Entendido, profe. Sí, es la misma. Sí, es que para contestarles, la que tengo aquí en el Excel es la del libro de texto, la del libro de Don Edgar. La otra, hice lo que los compañeros recomendaron, me metí a Google y lo bajé y ahí está. Creo que la diferencia es que aquí da 0.432 y en el otro era 0.43 exacto. Pero recuerden que esta es una cuestión de aproximaciones. Yo en eso, las pequeñas diferencias son mínimas. Básicamente es 0.43. Y la zona de no rechazo aquí es al revés. La zona de no rechazo vamos a decir que va desde 0 hasta 0.43. La zona de no rechazo desde 0 hasta 0.43 y la zona de rechazo es de 0.43 hasta 1. Y el D max, el punto 266, cae en la zona de no rechazo. El punto 266 cae en la zona de no rechazo. Entonces, la conclusión es que no rechazo. Profe, Dígame. ¿y por qué en este caso las zonas de rechazo y de no rechazo están al revés? Excelente observación. Y lo voy a poner, primero lo voy a decir en forma rápida y después si quieren me pueden preguntar. En la de Kolmogorov-Smirnov se basa en diferencias. El estadístico de prueba, o sea, el estimador, se basa en diferencias. Entonces,
Desde el punto de vista del objetivo de la prueba, de encontrar diferencias entre FO y FH, entre más grande sea la diferencia, más probabilidad de rechazar la hipótesis nula. O sea, la zona de rechazo debería estar en diferencias más altas. Mientras que en la de Shapiro, el estimador es un estimador de cociente. Lo que estamos haciendo es comparando en términos de división, en términos de cociente, los valores observados. Este B al cuadrado es la frecuencia observada. Perdón, es la frecuencia hipotética. Y la suma de cuadrados de Y es la frecuencia, está basada en las frecuencias observadas. En otras palabras, esta debería ser la variancia o la suma de cuadrados teórica y esta la suma de cuadrados observada. Como se compara en términos de cociente, entre más cerca de 1, más parecidas. Entre más se aleje de 1, mayor la diferencia. Por eso es que la zona de rechazo está lo más alejado de 1. Esta pregunta es muy buena la que hicieron porque es importante para determinar de dónde es que surgen o sea, cómo es que se crean los estimadores. Francisco, adelante. Gracias, Entonces, profe, por eso es que sacamos la D más grande, porque si la D más grande es más pequeña que el D tabular, ya estamos seguros de que todo va a ser más pequeño. Correcto, correcto. Gracias. Excelente observación la de Francisco. Vean que por eso es que nuestro estimador en la Kolmogorov-Smirnov es la D más grande, porque nosotros lo que queremos es ver cuál es la mayor de las diferencias. Pero si la mayor de las diferencias es una diferencia chiquitita, quiere decir que la FO y la FH se parecen mucho. La conclusión aquí es que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el gasto semanal proviene de una población con distribución normal, con media igual a 59 y desviación estándar igual a 9, con alfa de 0.05. Esa sería la conclusión que yo esperaría que ustedes escriban en el examen. ¿Dudas, observaciones al respecto? Y en la Kolmogorov siempre se tiene que saber la media y la desviación estándar, ¿verdad? Para hacerlo. Sí, hay algunos colegas míos que lo que hacen es, específicamente con la normal, que es que estandarizan. Entonces, al estandarizar, primero, lo que dicen es que en una estandarización la media es 0 y la desviación estándar es 1. Y así es como la hacen. Yo al menos lo que he leído, hay algunos estadísticos que cuestionan eso. Porque están metiendo más incertidumbre al usar información de la muestra. Creo que alguien lo mencionó la clase pasada, no sé si fue usted, Iván, de hecho, el que lo mencionó. No. ¿Qué, profe? Sí, ¿verdad? Hay algunos colegas que lo hacen. En otras palabras, toman estos datos, los estandarizan y entonces ya ponen los gastos semanales estandarizados provienen de una población con distribución normal o de una con distribución normal estándar. Entonces, así se supone que ya cumplen el requisito. Pero en términos teóricos, se supone que uno siempre debería dar la media y la desviación estándar teórica. Entiendo, profe. Gracias. Ok, gracias por la observación. Vean que se llegó a la misma conclusión con la de Shapiro y con la Kolmogorov-Smirnov. Se llegó a la misma conclusión con la de Shapiro y con la Kolmogorov-Smirnov. Eso no siempre ocurre. En este caso sí, en la mayoría de los casos van a coincidir, pero no siempre ocurre. Y aquí es donde entran ustedes los estadísticos. Para esto es este curso, para que ustedes decidan cuál prueba prefieren, si la Kolmogorov-Smirnov o la Shapiro o la Anderson-Darling o la Harke-Vera o la X cuadrado o la G cuadrado. Ustedes tienen que sopesar cuáles son las ventajas, las desventajas, los supuestos y a partir de ahí esa es la que ustedes usan. Para hablar ya en términos no de ustedes como estudiantes, sino de ustedes como futuros colegas. Ustedes tienen el derecho de escoger
¿Cuál es la prueba de normalidad que más les parece de acuerdo a las circunstancias? Eso sí, siempre sabiendo justificar. ¿Dudas, observaciones? Antes de pasar con el siguiente tema, voy a hacer un ejemplo más. Bueno, vean, esto lo hago en los exámenes. En los exámenes puede ser que yo, y en el manual de prácticas hay un ejemplo de esos. Yo les digo, bueno, no analicen la bondad de ajuste a una normal o a una Poisson, que ustedes ya la han estudiado, sino a una distribución que no conocen. Entonces, tomen los mismos datos. Si quieren, lo que pueden hacer es que toman aquí la información y hacen clic derecho, mover o copiar, y le ponen aquí crear una copia y entonces la crean. La misma tabla, pero ahora para una exponencial con media igual a 59. Para una exponencial con media igual a 59. Si quieren les doy unos minutos para que lo hagan. Repito, ustedes se van aquí al KS gasto semanal donde tenían los datos para la normal y hacen mover o copiar. Se ponen aquí, crean una copia. Y ven que tienen los mismos datos y borran todo esto. ¿Qué es? Uy, ¿qué es lo que tengo yo ya preparado aquí? La hipótesis nula sería el gasto semanal proviene de una distribución normal con media 59 y el gasto semanal no proviene de una distribución exponencial con media igual a 59. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí, lo que voy a decir les causará sorpresa a algunos de ustedes porque me imagino que los profesores de ustedes de colegio les decían que era un pecado mortal académico buscar en Wikipedia. Pero resulta que la página de Wikipedia es bastante completa en términos de distribuciones. Así que si ustedes ponen Wikipedia, distribución exponencial, aquí les aparece la función de distribución acumulada. Esta que se llama función de distribución, vean que es F mayúscula X y sería la función de distribución. Es 1 menos E a la menos lambda X. Donde lambda es 1 entre la media. Lambda es 1 entre la media. O sea que esto sería igual a 1 menos E a la menos X entre la media. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí en el FO tengo exactamente lo mismo que teníamos antes. El punto 111, el punto 222, que lo calculaba así. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Priscila. ¿Se asustó porque usé Wikipedia? No, Priscila. Buenos días. Buenos días. Ok, entonces, aquí tenemos el mismo FO. ¿Cómo calculo el FH?
Vean cómo calculo el FH. Con la fórmula que vi en Wikipedia. Es 1 menos exp de menos B5, o sea, lo que tengo aquí, entre la media. Y la media que tengo, que está en la línea 17, es 59. Ese 59 está en la hipótesis nula. Aquí pude haber escrito 59. Y vean que aquí pongo el FH, perdón, aquí pongo el FH, copio la fórmula, excepto la última. En la última siempre le voy a poner. Profe, ¿podría volver a poner la fórmula, por favor? Claro que sí. En el B17 es que tengo el 59, así que aquí ustedes pudieron haber escrito 59. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Y hacemos lo mismo. Calculamos el delta y el omega. Pero ahora nuestros deltas y omegas cambiaron, porque ya no es a una normal, sino a una exponencial. Calculo los deltas y los omegas como los calculé antes. Calculo los deltas y los omegas tal y como los calculé antes. Profe, ¿puede poner un toquecito cómo calculó lo anterior? El FH. Ajá. Ajá. Aquí está. Ok, gracias. ¿Y dónde encontré la función? En Wikipedia. En los exámenes, cuando yo pongo ejercicios de este tipo, yo les escribo. La función de probabilidad acumulada es tanto. Por ejemplo, he puesto, ¿qué funciones extrañas he puesto? El manual de prácticas viene con una geométrica. He puesto una, en los exámenes, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidaron las funciones. Pero me pongo creativo. David. Profe, ¿Sí? el B17, ¿cuál dato es? El 59. El que tengo aquí. Y vean que tengo la misma zona de rechazo, de no rechazo. El punto 43. La diferencia es que el D max es el valor mayor que hay aquí. ¿Y cuál es el valor mayor de estas dos columnas? Por pura observación, ustedes pueden ver que es punto 564. Y el punto 564, el punto 564 cae en la zona de punto 564 cae en la zona de rechazo. Así que en este caso, sí hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la muestra proviene de una distribución exponencial. En Dígame, Iván. exponencial no hay que sacar el Z, ¿verdad? Excelente observación, Iván. En la exponencial no hay que sacar el Z precisamente porque ya tenemos la fórmula de la FH. La fórmula de la función de probabilidad acumulada es esta. En cambio, en la normal no tenemos una fórmula para la función de probabilidad acumulada porque eso se calcula con integrales. Entonces, la fórmula, en realidad lo que uno usa es buscar la tabla de la distribución normal estándar. Y por eso es que tuvimos que calcular el Z. Aquí, en la anterior, necesitábamos calcular el Z para poder encontrar las probabilidades acumuladas. En este caso no, porque tenemos la función del exponencial aquí. Excelente observación, Iván. Profe, Sí. pues, A ver, primero Daniel y después Ana Paula. ¿me puede recordar cómo se calcula el omega, porfa? Claro que sí. El omega sería en valor absoluto
el FO, o sea, el FO anterior menos el FH de esa línea. Y el Gracias. primer omega es el primer FH. Ana Paula, ¿usted quería decir algo? Sí, profe, ¿lo puedo molestar con la fórmula del FO? Ese ya, acuérdense que ya lo habíamos hecho. Era el 1 entre 9, 2 entre 9, 3 entre 9, 4 entre 9. Ok, listo, gracias. Y Profe. ahí me interesa, recuerden, perdón, ya le doy la palabra. Le agradezco mucho a Ana Paula por la pregunta. A veces, y por favor, les pido que no se enojen cuando yo lo haga, pero lo voy a hacer porque sea como sea, yo soy el profesor y tengo el poder. Algunas veces no les voy a enseñar la fórmula que hice en Excel. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que piensen más en la lógica. Entonces, que vean, no que repitan las funciones que yo escribo, sino que piensen más en la lógica de dónde sale, ¿verdad? Por eso fue importante también la pregunta de Iván antes. El Z era importante en la normal estándar porque así puedo utilizar la función distribución normal estándar de Excel. En Excel no está la distribución exponencial, que la tengo que calcular a pie. Lo mismo ahora que le mostré a Ana Paula. A Ana Paula no le mostré la forma de calcularlo porque se supone que lo importante es que ustedes piensen que el FO siempre va a ser aquí 1 entre 9, 2 entre 9, 3 entre 9, 4 entre 9 y así sucesivamente. Si la muestra hubiera sido 15, hago 1 entre 15, 2 entre 15, 3 entre 15 y así. Jarlene. ¿Me podría enseñar el grafiquito de abajo y la respuesta? Claro que sí. Aquí está el grafiquito de abajo y el punto 50 y ahí resto. ¿Cuánto era? Punto 50 y... El punto 56,4 cae en la zona de rechazo. Aquí estaría la respuesta. Gracias. Gracias a usted. ¿Dudas, observaciones? Profe, ¿podría volver a explicar lo que mencionó de lo de la Z, del valor de Z? La Z, yo la necesité en el ejercicio anterior porque estaba analizando la bondad de ajuste a una normal y para calcular la probabilidad acumulada de una normal estándar necesito la Z. En cambio aquí, como es una exponencial, yo ya tengo esa función, no necesito calcular la Z. Gracias. Ok. José Pablo. Sí, pero nada más, digamos, porque aquí en la exponencial igualmente sucede lo que la zona de no rechazo está a la izquierda y la zona de rechazo a la derecha, como Sí. el ejercicio anterior. En la Kolmogorov-Smirnov siempre va a ser así. Al menos en la forma manual en que le estamos viendo. Sí, siempre va a ser así. Ah, pero, bueno, tal vez es que estoy un poquillo confundido. ¿La exponencial no es diferente a la de Kolmogorov o es una forma diferente? Excelente. Entonces, sí, gracias por la pregunta, José Pablo. Aquí estoy usando la técnica de la prueba de Kolmogorov para analizar la bondad de ajuste a una normal. Digo, a una exponencial. Estoy utilizando el contraste de Kolmogorov para analizar la bondad de ajuste a una exponencial. En el anterior, estoy usando la prueba de Kolmogorov para analizar la bondad de ajuste a una normal. Y en la anterior, estoy usando la prueba de Shapiro, o sea, la técnica de Shapiro, para analizar la bondad de ajuste a una normal. ¿Se comprende la secuencia, José Pablo? Sí, profe, gracias. Ok, gracias por la pregunta. Manrique. Hola, profe, es que me da curiosidad saber cómo a Kolmogorov se le ocurrió el omega. O sea, el delta sí tiene mucha lógica, pero el omega... Esa es una excelente observación. Viera que a Kolmogorov no se le ocurrió el omega. Técnicamente, la prueba original de Kolmogorov-Smirnov era nada más con el delta. Pero llegaron otros estadísticos y dijeron,
es que si hay un pequeño corrimiento, con solo un valor corrido, ya se podía observar una diferencia. Entonces, para hacerla más potente, propusieron también el omega. Así que a Kolmogorov y a Smirnov, porque eran dos, no se les ocurrió el omega. Esa fue una corrección que se propuso después. Ok, perfecto, profe. Gracias. Gracias por la pregunta, porque eso es muy interesante. Por eso es que yo les insisto que la estadística no es un conjunto de reglas fijas. La estadística va evolucionando. Y eso es lo bonito, de que vaya evolucionando. Mis colegas profesores que traten de convencerlos a ustedes de que hay una sola forma de resolver un problema, los están engañando. ¿Alguien más iba a preguntar? Profe, ¿el máximo se saca entre el delta y el omega o, digamos, el que sea el más alto en ambas columnas? Correcto. Por eso es que aquí el máximo fue punto 564, porque es el mayor de las dos columnas. Profe, entonces, esta prueba de Kolmogorov y la de Shapiro se puede usar para cualquier tipo de distribución. La de Shapiro solo para la normal. La Kolmogorov se recomienda que solo para distribuciones continuas, como la exponencial o la normal. Esa es buena pregunta. Por ejemplo, con la Poisson no se recomendaría la Kolmogorov. Francisco. ¿Y por qué no funcionaría en las discretas, profe? Porque hay empates. En las discretas es más probable de que haya empates. Entonces hay que hacerle demasiadas correcciones. Muchas gracias. Josué, iba a decir algo. Josué. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, voy a empezar. Me quedan, digamos, como unos 10, 15 minutos. Voy a seguir con las otras pruebas, entonces voy a ir al otro documento que tengo aquí. Ya vamos a ver las pruebas paramétricas de hipótesis para una o dos poblaciones. La prueba de hipótesis para una media la vamos a separar en 3 casos. No sé si así era como se los enseñaban los profesores de Introductoria 2. Yo así lo enseño porque así es tradicionalmente como se ha enseñado, aunque después les voy a comentar lo que decía, pero eso lo voy a dejar al puro final, lo que decía mi compañera ya jubilada, la profesora María Isabel González, que tenía una postura metodológica muy interesante. Entonces, vamos a ver las pruebas paramétricas para una población. Entonces, aquí sería para una muestra. Prueba de hipótesis para una media. Tenemos el primer caso, que suponemos que sí se conoce la variancia poblacional. Cuando sí se conoce la variancia poblacional, o sea, usamos el sigma, entonces tenemos el z calculado, que va a ser x barra menos mu entre sigma entre raíz de n, que se contrasta contra un z tabular de más o menos z de 1 menos alfa, si es de una cola, o con más menos z de 1 menos alfa medios, si es de 2 colas. Lo podemos hacer con el método de los cuantilos. Esto es lo que yo llamo el método de los cuantilos, porque el z es el cuantilo de la distribución normal estándar, o con el método de las unidades de medición. En el método de las unidades de medición, comparamos el x barra calculado, o sea, el que nos da la muestra, contra un x barra tabular. Cuando la hipótesis alternativa es mu mayor a mu de k, así es como calculamos el x barra tabular. Vean que aquí usamos un más y el z de 1 menos alfa medios. Si la hipótesis alternativa es mu menor a mu k, aquí usamos un menos y aquí seguimos usando el z de 1 menos alfa. Y si es de 2 colas, o sea, mu distinto a mu k, entonces usamos mu k más menos
z de 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. O sea, aquí en lugar de un más o un menos usamos los dos, el más y el menos. Y aquí usamos el z de 1 menos alfa medios. Este es el primer caso. En el primer caso siempre vamos a usar la distribución normal estándar. El segundo caso es si no se conoce la variancia poblacional. O sea, la variancia o la desviación estándar se saca con la muestra y n es grande. Y vamos a usar la regla de dedo de n es grande cuando n es mayor a 30. El z calculado es x barra menos mu entre s entre raíz de n, que se contrasta con un z tabular de más o menos z de 1 menos alfa, si es de una cola, o z tabular de más o menos z de 1 menos alfa medios, si es de 2 colas. Esto es el método de los cuantilos y el método de las unidades de medición. Comparamos el x barra calculado contra estos x barra tabular. Vean que es una fórmula parecida, pero en lugar de sigma, utilizamos la S. O sea, la desviación estándar muestral. Y tenemos el tercer caso, que es que no se conoce la variancia poblacional, n es pequeña, o sea, es menor o igual a 30. Y entonces tenemos tenemos un requisito más. Suponer que la variable original proviene de una distribución normal. Y precisamente por eso es que ahora hicimos la prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Porque este supuesto que tenemos aquí, uy, perdón, ¿qué hice? Este supuesto que tenemos aquí, lo evaluamos con una prueba de bondad de ajuste. Aquí vamos a usar un t calculado, x barra menos mu entre s entre raíz de n, y el t tabular lo tomamos de la distribución normal estándar, perdón, de la distribución t de estudio. Más o menos t de 1 menos alfa, si es de una cola, o más o menos t de 1 menos alfa medios, si es de 2 colas. Lo mismo con el método de las unidades de medición. Usamos más t de 1 menos alfa, si es mu mayor a mu k. Usamos menos t de 1 menos alfa, si la hipótesis alternativa es mu menor a mu k. Y usamos más menos t de 1 menos alfa medios, si la hipótesis alternativa es mu distinto de mu k. ¿Dudas? Ustedes ya estudiaron la TED Student y la normal estándar en Introductoria 2. Esos tres casos son pruebas paramétricas. Ahora, vean que aquí el tercer caso es suponiendo que no se conoce la variancia poblacional, n es pequeña y se supone distribución normal. Si no se cumple el supuesto de distribución normal, entonces usamos la prueba de la mediana. En lugar de analizar medias, decidimos usar medianas porque la distribución es asimétrica. Y entonces tenemos esta fórmula. La prueba de la mediana solo se hace con pi-values. Se podría hacer con zona de rechazo de no rechazo, pero es más fácil hacerlo con el pi-value. Si la hipótesis alternativa es que la mediana es mayor a mu k, esta es la fórmula de calcular el pi-value. La probabilidad de y menor o igual a y más, dado n y p igual a 0.5. La hipótesis alternativa mediana es menor a mu k y la probabilidad de y mayor o igual a y más, n dado n y p igual a 0.5. Y de 2 colas, vea que aquí lo taché.
Esta fórmula no está mala. Esta fórmula no está mala. Sin embargo, es más fácil usar esta. 2 por la probabilidad de que Y sea menor o igual al mínimo entre Y menos y Y más, dado N y P igual a 0.5. ¿Por qué 0.5? Y estas preguntas teóricas que yo a veces hago. ¿Por qué 0.5? Porque recuerden que la mediana divide la muestra en 2 mitades de igual tamaño. O sea, hay una probabilidad de 0.5 de que el valor sea menor o igual a la mediana y una probabilidad de 0.5 de que los otros valores sean mayores o iguales a la mediana. O sea, el P igual a 0.5 es porque si mu K es en realidad la mediana, entonces el 50% es menor o igual a ese valor y el otro 50% es mayor o igual a ese valor. Y más es la cantidad de observaciones por encima de la mediana teórica y Y menos es la cantidad de observaciones por debajo de la mediana teórica. ¿Dudas, observaciones? Aquí si no se cumple el supuesto, tenemos una prueba no paramétrica. Por último, voy a avanzar un poquito más, que es los casos anteriores es cuando hablamos de medias y medianas. Estamos hablando de variables cuantitativas. Medias y medianas, y entonces estamos hablando de variables cuantitativas. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de variables cualitativas? Particularmente de variables binarias. Si estamos hablando de variables cualitativas, variables binarias, entonces tenemos nada más 2 casos. Hablamos de proporciones. Si n es grande, o sea, n mayor a 100, usamos una normal estándar. Tendríamos P techito menos P mayúscula entre raíz cuadrada de P por 1 menos P entre n, que se contrasta con el Z tabular de más menos Z de 1 menos alfa si es de una cola, de más menos Z de 1 menos alfa medio si es de 2 colas. O bien la proporción observada se contrasta contra una proporción tabular que se calcularía de estas formas. Se calcularía de estas fórmulas. Daniel está alzando la mano. Profe, P techito era la proporción muestral, ¿verdad? P techito es la proporción muestral, correcto. Gracias, profe. Gracias a usted por la pregunta. Profe, y Dígame, la P mayúscula sería la proporción que se supone en H0, ¿verdad? La poblacional, si no me equivoco. Excelente, Iván, correcto. La P mayúscula es la proporción que se plantea en la hipótesis. Todos anoten lo que acaba de decir Iván, porque lo que dijeron tanto Daniel como Iván, P techito es la proporción de la muestra, P mayúscula es la proporción planteada en la hipótesis. Pero aquí estamos hablando de muestras grandes, n mayor a 100, decimos ahora. ¿Qué pasa si tenemos muestras pequeñas? Si la muestra es pequeña, entonces, vamos a utilizar la distribución binomial. La muestra es pequeña, vamos a utilizar la distribución binomial. Es lo que se denomina como la prueba exacta. Tenemos aquí, vean que P, si la hipótesis alternativa es P mayor a PK, se busca un X mínimo tal que probabilidad de X mayor a X sea 1 menos alfa. P menor a PK, se busca un X máximo tal que se cumpla esto. Si es de 2 colas, un X mínimo y un X máximo. O podemos utilizar el método del p-value. Cuando P es mayor a PK, es la probabilidad de que X sea mayor o igual a X, dado N y P. Cuando es P menor a PK, es la probabilidad de X menor o igual a X, dado N y PK. Y si es de 2 colas, entonces sería
si X es menor a N medios y si X es mayor a N medios. Si X, entonces sería 2 por P de X menor o igual a X, dado N y PK. Esta sería con calcular el pi vale. Vamos a empezar con estos ejemplos en la clase que sigue. ¿Observaciones? Bueno, dado que son las 9:49, tengo un pequeño problema, que es que el 7, vamos a ver si me da tiempo. Laboratorio de estadística de script. Entonces, se supone que el próximo jueves íbamos a tener el primer laboratorio, pero no sé si me dé tiempo de cubrir toda la materia. Entonces, sea como sea, traten de tener instalado para la próxima semana el R y el RStudio, pero voy a empezar con los ejemplos de estas pruebas de hipótesis y después vemos el laboratorio de introducción a R. Porque creo que estoy un toquecito atrasado. Entonces, para poder cubrir todo. Y si me atraso en los laboratorios, bueno, no importa, porque tendremos tiempo para ello. Entonces, traten de tener instalado R y RStudio para la próxima semana. Digo, para el jueves, pero no voy a empezar con este. Y traigan el laboratorio. Ahí están los códigos en mediación virtual. Bájenlos. Tanto en formato de script corriente como en formato de Markdown. Pero empezaría con los ejemplos de las pruebas paramétricas. ¿Dudas, observaciones, comentarios? Nada más otra aclaración, que lo dije mal. En la curtosis, y compañeros de ustedes me lo hicieron ver, yo dije que si la curtosis era menor a 0, era leptocúltica, y si era mayor a 0, era platicúltica. Ya lo revisé y está mal, es al revés. Si es menor a 0, es platicúltica, y si es mayor a 0, es leptocúltica. Así que corrijan eso en la materia, por favor. Bueno, al ser las 9:51, nos despedimos. Que disfruten mucho, discretos. Nos vemos. Gracias, profe. Lindo día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, buen día.